En la cena de mi fiesta de 23 años, mi madre sirvió vino envenenado. Ella no sabía que yo había descubierto su plan. Durante 5 años viví en un infierno silencioso porque pensé que estaba protegiendo a quien más amaba. Pero esa noche descubrí que el monstruo no estaba solo a mi lado, también estaba frente a mí sonriendo. Hola mis queridos, mi nombre es Luana Beatriz Santos, tengo 78 años y hoy vivo aquí en Aguascalientes, en una casita sencilla que es solo mía. En este exacto momento, estoy aquí en mi cocina preparando cocoles de piloncillo para vender en el tianguis del barrio. El olor a canela y clavo inundando todo, el piloncillo oscuro brillando en la olla, ese calorcito reconfortante que se siente cuando estás haciendo algo con cariño. Aprendí a hacer estos cocoles hace unos 10 años, cuando una vecina, la señora Guadalupe, me enseñó la receta de su bisabuela. Ella veía que yo estaba muy sola y un día me llamó. Luana, ven acá a aprender a hacer cocoles, que la soledad no combina con el horno frío. Y tenía razón, ¿saben? Cada vez que muevo este piloncillo, siento que también estoy removiendo las tristezas, transformándolas en algo dulce. Vendo en el tianguis todos los sábados por la mañana y el dinerito que entra ayuda con las cuentas y aún sobra para comprar regalitos para mis 2 nietecitos cuando vienen a visitarme. Mi cocina es pequeña, pero es mi rincón sagrado. Tengo una mesita de formica verde que me regaló una amiga, una estufa de leña que todavía uso en el invierno, porque aquí en Aguascalientes el frío no perdona, mijo. Y una ventanita que da al patio, donde tengo unos arbustos de bugambilia y un macetero de hierbabuena que uso para hacer té. Es sencillo, pero es mío. Y cuando digo que es mío, lo digo con el orgullo de quien luchó mucho para tener este pedacito de paz. Ahora, antes de continuar mi historia, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo. Si les gustó esta abuelita, denle clic a ese botoncito rojo, de suscribirse ahí abajo, y a la campanita también, para no perderse los próximos videos. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿En la mañanita con el café? ¿En la tardecita después del trabajo? ¿O ya en la noche? Yo siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Pero saben, mis queridos, no siempre mi vida fue esta tranquilidad que están viendo ahora. Tengo una historia que cargo conmigo desde hace más de 50 años. Una historia que muy poquitas personas conocen. Es una historia pesada, difícil de contar, pero que necesita ser contada. Porque si alguien que me está escuchando ahora está pasando por una situación parecida, necesita saber que existe salida, existe justicia, existe un nuevo comienzo. Hoy, cuando veo mis manos arrugadas, moviendo este piloncillo, recuerdo las mismas manos a los 23 años, temblando en una noche que cambió mi vida para siempre. Una noche en que tuve que tomar una decisión que nadie debería tener que tomar. Una noche en que descubrí que el amor de madre, que yo pensaba que era incondicional, tenía un precio y el precio era mi vida. Esta es la historia de cómo sobreviví, de cómo me liberé y de cómo, al final de cuentas, la justicia encontró su camino, aunque por caminos torcidos. Entonces, agarra tu cafecito, acomódate ahí y ven conmigo en este viaje. Prometo que por más difícil que sea escuchar, va a valer la pena, porque al final el bien siempre vence, siempre. Nací en León, Guanajuato, en marzo de 1947. La ciudad era mucho más pequeña en esa época. Todo mundo conocía a todo mundo. Mi padre se llamaba Héctor Augusto Santos. Era contador de una empresa maderera, hombre serio, trabajador, de esos que salían tempranito y regresaban solo cuando el sol ya se había puesto. Tenía cabello negro, siempre peinado con brillantina, usaba traje incluso en el calor. Y cuando llegaba a casa, lo primero que hacía era cargarme y preguntarme cómo había estado mi día. Era mi héroe, ¿saben? Mi madre, Sonia Regina, era ama de casa, pero no era de esas madres cariñosas que uno ve por ahí. Era bonita,
muy vanidosa, vivía arreglándose incluso para quedarse en casa. Tenía cabello rubio que se pintaba todas las semanas en el salón de la señora Irma. Uñas siempre hechas, vestidos ajustados de los que mi padre se quejaba, pero a ella no le importaba. Recuerdo que pasaba más tiempo en el espejo que conmigo. Cuando yo era pequeña y le pedía que me cargara, decía: «Ve a jugar, Luana, que me estás arrugando el vestido». Pero no me importaba mucho porque tenía a mi padre, y cuando se tiene un padre como el mío, una aguanta cualquier cosa. Nuestra casa en León era de adobe, pintada de azul clarito, con un patio grande lleno de gallinas y un árbol de ciruelo que daba las frutas más dulces que he probado en mi vida. Yo me subía a ese árbol todos los veranos, y mi padre se quedaba abajo diciendo: «Cuidado, no te vayas a caer, mi hija». La casa tenía 3 cuartos pequeños, una sala con sofá de tela verde y una cocina con estufa de leña, donde mi madre hacía comida que era buena, eso tengo que admitir. Ella sabía cocinar muy bien. Hacía un pollo en mole que era para chuparse los dedos. Yo era hija única. Mi madre siempre decía que no quería tener más hijos porque los niños arruinan el cuerpo. Recuerdo escucharla decir eso a las vecinas, y las vecinas se quedaban incómodas, porque en esa época todo mundo tenía 3, 4 hijos, pero ella no quería. Decía que ya había hecho el sacrificio de tenerme y ya. Mi infancia fue tranquila hasta mis 8 años. Yo jugaba con los otros niños de la calle, volaba papalotes, jugaba al avión, jugaba a la comidita con las niñas. Mi mejor amiga era Teresita, hija del panadero. Pasábamos las tardes inventando juegos, haciendo comiditas de lodo, fingiendo que éramos maestras. Eran tiempos sencillos, pero felices. Pero en octubre de 1955, todo cambió. Mi padre venía regresando del trabajo un viernes lluvioso. Un camión maderero perdió los frenos en la bajada de la sierra y chocó con el camión donde mi padre estaba. Murió al instante. Tenía 35 años. Yo tenía 8. Recuerdo el velorio como si fuera ayer. El ataúd en la sala, ese olor fuerte de flores, mi madre vestida de negro, pero con los ojos secos. Ella no lloró, ¿saben? Ni una lágrima. Yo a los 8 años lloré hasta no tener más lágrimas. Me quedé aferrada al ataúd, gritando: «Papá, papá, no te vayas». Y ella me jaló con fuerza diciendo: «Ya párale con ese escándalo, niña, todo mundo nos está viendo». Después del entierro, mi madre cambió completamente, o mejor dicho, se quitó la máscara. Ella comenzó a salir mucho. Me dejaba encerrada en casa sola. Regresaba tarde en la noche, toda arreglada, oliendo a perfume caro. Yo, con 8 años, tenía miedo. Dormía abrazada a la almohada de mi padre, que todavía tenía su olor. 6 meses después, en abril de 1956, mi madre llegó a casa con un hombre, alto, fuerte, cabello canoso, peinado hacia atrás, traje gris, zapatos brillando. Ella dijo: «Luana, este es Valdir, va a ser tu nuevo padre». Lo miré y sentí un frío en el estómago. No sé explicarlo, era cosa de niña, pero sentí que ese hombre no era buena persona. Él me miró de arriba abajo, dio una sonrisa que no llegó a los ojos y dijo: «Hola, pequeña, ¿vamos a ser grandes amigos?» No, no íbamos a hacerlo. Valdir era empresario, dueño de una empresa de transportes grande en Guadalajara, rico, muy rico. Tenía carro importado, usaba reloj de oro, le daba regalos caros a mi madre, y ella se volvió otra persona con él. Reía fuerte, se colgaba de su brazo, usaba vestidos aún más ajustados, joyas que brillaban en el cuello. 2 semanas después de conocerse, se casaron. Yo ni siquiera fui consultada, solo me vistieron de blanco y me pusieron en la iglesia. Poco después de la boda, nos mudamos de León a Guadalajara. Dejé mi casa, mis amigos, mi escuela, la tumba de mi padre. Recuerdo mirar por la ventana del carro cuando salimos de la ciudad, viendo todo hacerse pequeño y sintiendo que estaba dejando atrás la última parte de mi padre que todavía existía. En Guadalajara fuimos a vivir en un fraccionamiento cerrado, en una casa enorme de 2 pisos, con alberca, jardín, empleadas.
Para quien veía de afuera era el paraíso, pero para mí era una jaula de oro, y yo todavía ni sabía cuánto esa jaula iba a apretar. Los primeros años en Guadalajara fueron extraños, pero soportables. Yo tenía 8 años cuando llegamos, y Valdir mantenía cierta distancia de mí. Era educado, pero frío. Nunca intentó ser un padre de verdad. Solo me daba dinero, compraba cosas caras, pero no conversaba conmigo. Y yo lo prefería así. Mi madre vivía ocupada con fiestas, salón de belleza, viajes. Yo me quedaba sola en esa casa enorme, estudiando en una escuela particular donde no conocía a nadie. Crecí ahí en esa casa silenciosa y fría, aún con tanto lujo. Cumplí 10, 11, 12 años. Entré en la adolescencia callada, tímida, con pocos amigos. Mi madre no se preocupaba por mí. A veces pasaba días sin verme bien. Solo preguntaba si estaba estudiando. Valdir también me ignoraba hasta que cumplí 18 años. Fue en marzo de 1965. En la noche de mi cumpleaños no hubo fiesta, no hubo pastel. Mi madre había viajado a la Ciudad de México a hacer compras con las amigas. Valdir estaba en casa. Yo cené sola en la cocina. Después me fui a mi cuarto a estudiar. Estaba en el primer año de enfermería. Tenía clase al día siguiente. Era casi medianoche cuando escuché golpes en la puerta de mi cuarto. «Luana, ¿puedo entrar?» Era su voz. Sentí algo extraño, pero abrí la puerta. Él entró, cerró la puerta detrás de él y la cerró con seguro. Mi corazón comenzó a latir fuerte. «Feliz cumpleaños», dijo acercándose. Tenía olor a whisky en el aliento. «Ya creciste, te volviste una señorita bonita». Di un paso hacia atrás. «Gracias. Tengo sueño, necesito dormir». «Calma», dijo agarrando mi brazo. «Ahora que tienes 18, necesitamos platicar sobre algunas cosas, sobre cómo funcionan las cosas en esta casa. Lo que pasó esa noche, mis queridos, no voy a describirlo en detalle, pero voy a decir que mi vida cambió completamente». Valdir dejó claro que de ahí en adelante yo tenía una deuda con él, que todo lo que tenía, comida, casa, universidad, era porque él lo permitía y que si le contaba algo a alguien, especialmente a mi madre, le iba a hacer daño a ella. «Tu madre no te va a creer de todas formas», dijo. «Ella me ama y tú, bueno, tú eres solo un peso que ella carga». Me quedé paralizada, sola en esa casa, sin nadie que me defendiera. Y él comenzó a venir a mi cuarto todos los viernes de madrugada, cuando regresaba tarde del trabajo. Decía que era nuestro horario especial. Yo lloraba, le suplicaba que parara, pero él se reía. «No hagas escándalo, Luana. No quieres que le haga nada a tu madre, ¿verdad?» Y yo me tragaba el llanto, porque por más que mi madre nunca me hubiera amado bien, era mi madre, y no quería que nada malo le pasara. Comencé a tener pesadillas, adelgacé. Mis calificaciones en la universidad se desplomaron. Andaba por la casa como un fantasma, evitando cruzarme con él, evitando hasta mirar en su dirección. ¿Mi madre se daba cuenta? Claro que se daba cuenta, pero ella pensaba que yo era rebelde, que era malcriada. «Deja de poner esa cara fea, Luana. Valdir te da todo. Deberías estar agradecida». ¿Agradecida? Esa palabra me daba náuseas. Pasé los siguientes años en ese infierno silencioso. Cumplí 19, 20, 21 años. Las visitas nocturnas nunca paraban. Intenté escapar una vez a los 20 años. Preparé una maleta. Iba a casa de una compañera de la universidad, pero Valdir se enteró. Encerró mi maleta en el sótano, me quitó mi credencial del IFE, mis documentos, todo. «No vas a ir a ningún lado, y si lo intentas de nuevo, tu madre va a tener un accidente. ¿Entendiste?» Entendí y me quedé. La universidad de enfermería se volvió mi única válvula de escape, pero pronto eso también terminó. Valdir decidió que ya no podía salir de casa. Dijo que iba a transferir mi carrera a en línea, que la mujer no necesitaba trabajar fuera. Mi madre estuvo de acuerdo. «Así es, hija, la mujer de familia se queda en casa. Después de que te cases, ahí sí ves qué haces». ¿Casarme? Yo apenas salía de casa. No tenía amigos, no tenía vida, era una prisionera.
Pero a los 23 años algo cambió. Yo cambié. Fue un día de abril de 1970. Mi madre y Valdir estaban conversando en la sala. Yo pasé por el pasillo para sacar agua de la cocina y escuché a mi madre riendo. Se está poniendo pesada, Valdir. Esa cara seria todo el tiempo parece que está enojada con la vida. Y su respuesta: va a mejorar. Solo necesita entender cuál es su lugar. Algo en ese tono me molestó, algo en la forma en que los dos conversaban, como si fueran cómplices, como si compartieran un secreto. Esa tarde, por primera vez en 5 años, tuve el valor de hacer algo. Tenía una grabadora pequeña que mi madre usaba para grabar recetas del radio. Agarré ese aparato, puse una cinta virgen, la encendí en modo de grabación y la escondí debajo del cojín del sofá de la sala. La dejé ahí grabando toda la tarde mientras yo fingía estar en el cuarto. Cuando anocheció, saqué la grabadora. Mis manos temblaban. Me fui al baño, cerré con seguro, puse los audífonos en la entrada del aparato, rebobiné la cinta y apreté play. Al principio, solo conversaciones banales. Después, mi madre y Valdir comenzaron a hablar sobre dinero, sobre la herencia de mi padre, sobre el seguro de vida que mi padre había dejado, que solo se iba a liberar cuando yo cumpliera 25 años. Más de 100,000 pesos, una fortuna en esa época. Y entonces escuché la voz de Valdir. La muchacha se está poniendo vieja, Sonia. Va a querer noviar, va a abrir la boca, va a arruinar todo. Y la respuesta de mi madre, de mi propia madre: aguanta un poco más, amor. Faltan solo 2 años para que liberen el seguro. Si ella desaparece ahora, perdemos el dinero. Sigue jugando con ella para que se quede mansita. Yo te garantizo que no habla nada. Ella es débil, siempre lo fue. Sentí el piso desaparecer bajo mis pies. Mi madre lo sabía. Ella siempre lo supo. Y no solo eso, ella lo permitía. Ella estaba usando mi sufrimiento para retener a Valdir, para mantener el matrimonio rico, mientras esperaba que yo cumpliera 25 años para robarme mi herencia. Y esa palabra, desaparecer, ¿me iban a matar? ¿Era ese el plan? Me desplomé en el piso del baño con la mano en la boca para no gritar. Lloré en silencio, el cuerpo entero temblando. 5 años. 5 años aguanté ese infierno, pensando que estaba protegiendo a mi madre y ella era el monstruo mayor. Esa noche, todavía en el piso frío del baño, tomé una decisión. Yo no iba a ser más víctima. Iba a sobrevivir e iba a hacer justicia de una forma u otra. Después de escuchar esa grabación, mi vida se volvió un teatro. Tenía que fingir que no sabía nada, fingir que todavía era la Luana débil y asustada. Pero por dentro estaba hirviendo. La rabia que sentí no era solo contra Valdir, era contra mi madre, contra la mujer que me trajo al mundo y me vendió por dinero y estatus. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Vi a mi madre en la mesa del desayuno sonriendo, arreglada, y sentía náuseas. La veía ponerse labial en el espejo, escoger aretes, y pensaba: esta mujer está esperando que me muera, está contando los días. Y los viernes continuaban. Valdir seguía entrando a mi cuarto de madrugada, solo que ahora yo ya no lloraba. Me quedaba en silencio, los ojos fijos en el techo, planeando cómo iba a salir de eso, planeando cómo iba a sobrevivir. Comencé a prestar atención a todo. A los medicamentos que Valdir tomaba para el corazón. Él tenía presión alta. Tomaba unas pastillas azules todos los días, en los horarios en que mi madre salía, en sus conversaciones. Me volví una sombra observadora, anotando cada detalle en mi cabeza. Fue en mayo, una tarde de sábado, que noté algo extraño. Mi madre estaba en la cocina, pensando que yo estaba durmiendo, pero había bajado silenciosamente a sacar agua y la vi con un molcajete de piedra en la mano, triturando algo. Escondida detrás de la puerta, observé. Ella agarró 3, 4 pastillas azules, los medicamentos de Valdir, y comenzó a machacar con fuerza. El polvo blanco caía en el molcajete.
Después, transfirió todo a un frasquito pequeño de vidrio. Lo cerró bien cerrado y lo escondió en la alacena de la cocina, allá al fondo, detrás de los frascos de especias. Mi corazón se detuvo. Esos eran los medicamentos de presión, medicamentos que en dosis normal controlaban el corazón, pero en dosis alta, causaban paro cardíaco. Yo sabía eso porque estudiaba enfermería. Era una de las primeras cosas que aprendíamos sobre medicamentos cardíacos. La diferencia entre la dosis terapéutica y la dosis letal era aterradoramente pequeña. Ella estaba preparando veneno. Mi propia madre estaba preparando el veneno que me iba a matar. Regresé a mi cuarto en silencio, me acosté en la cama y me quedé mirando el techo por horas. No podía procesar. Una cosa era escuchar en una grabación. Otra cosa era ver con los propios ojos, ver a tu madre, la mujer que te dio la luz, preparando meticulosamente tu muerte. Las semanas fueron pasando y yo vivía en un estado constante de terror. Cada comida era una tortura. ¿Sería hoy? ¿Habría puesto en el jugo, en la comida, en el café? Comencé a comer cada vez menos, adelgacé aún más. Mi madre se dio cuenta e hizo un comentario. ¿Te volviste anoréxica ahora, Luana? Come bien, niña, te estás poniendo fea. ¿Fea? Como si la apariencia importara cuando estás esperando ser asesinada. En junio de 1970, intenté una vez más pedir ayuda. Tenía una profesora en la universidad, la señora Carmen, que siempre fue amable conmigo. Un día de clase, fingí que me estaba sintiendo mal y le pedí hablar con ella en privado. La llevé a un salón vacío, cerré con seguro y comencé a contar. «Profesora, necesito ayuda. En mi casa, mi padrastro». Las palabras salieron atropelladas, confusas. Intenté explicar sobre las madrugadas, sobre el control, sobre las amenazas. No conté todo, porque, ¿cómo cuentas algo así? Pero conté lo suficiente. La profesora Carmen se puso pálida, me abrazó fuerte, dijo que me iba a ayudar, que iba a llamar a las autoridades, que no estaba sola. Por primera vez en años sentí esperanza, esperanza real de que eso iba a terminar. Pero al día siguiente, la profesora Carmen no estaba en la universidad. Pregunté a la secretaria que dijo que había sido transferida urgentemente a otra unidad. Nadie sabía decir a dónde. Nadie tenía su teléfono. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Y ese viernes, Valdir entró a mi cuarto diferente, más violento, más agresivo. Él sabía, no sé cómo. Tal vez la universidad le llamó, tal vez alguien le contó, pero sabía que había intentado hablar. ¿Intentaste hacer tu graciosada de nuevo?, susurró en mi oído, sujetándome con fuerza. ¿Intentaste perjudicarme? ¿Crees que alguien te va a creer? ¿Una niña malcriada quejándose del padrastro que paga todo para ella? Esa noche pensé que iba a morir, no por el veneno, sino por su violencia. Me quedé 2 días encerrada en el cuarto después de eso, sin poder salir, sin poder comer. Todo mi cuerpo dolía, mi alma dolía más todavía. Mi madre tocó la puerta el segundo día. «Luana, deja el drama, baja a cenar. Todo mundo está preocupado». ¿Preocupado? ¡Qué chiste! La mujer que estaba preparando mi asesinato estaba preocupada por mí. Fue en ese momento, acostada en esa cama, el cuerpo lastimado y el alma destrozada, que algo cambió dentro de mí. La Luana asustada murió. En su lugar nació alguien más fría, más calculadora, alguien dispuesta a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Comencé a observar todo con otros ojos, cada movimiento de ellos, cada palabra, cada mirada intercambiada. Noté que mi madre y Valdir tenían una rutina. Todos los jueves por la mañana, ella iba al salón de belleza. Se quedaba ahí por horas. Valdir iba a la oficina y regresaba solo en la tarde. La casa quedaba vacía, solo con la empleada, que se quedaba en el fondo lavando ropa. En uno de esos jueves de julio, bajé a la cocina, fui a la alacena, saqué todos los frascos de especias y ahí estaba el frasquito con el polvo blanco. Lo agarré, lo sostuve en la mano. Era tan ligero y tan mortal. Miré ese polvo y pensé,
Esto es mi sentencia de muerte, pero no tiene que ser. Puse el frasquito de vuelta en el lugar exacto donde estaba. Acomodé los frascos de especias de la misma forma. Nadie podía saber que había descubierto, pero ahora yo sabía dónde estaba. Y cuando mi madre decidiera usar, bueno, yo iba a estar preparada. Los meses fueron pasando en una lentitud agonizante. Agosto, septiembre. Cada día era una eternidad. Yo vivía en estado de alerta constante. Miraba cada vaso de jugo, cada plato de comida, cada taza de café, buscando alguna señal, algún brillo extraño, alguna textura diferente. A veces no comía en todo el día por miedo. Mi madre se quejaba. ¿Estás a dieta ahora? ¿Quieres volverte anoréxica? Y Valdir estaba más violento. Los viernes se volvieron pesadillas peores. Él estaba nervioso, lo notaba, impaciente. A veces decía cosas como: «Esto no puede continuar para siempre, Luana. Tarde o temprano vas a tener que desaparecer». ¿Desaparecer? Esa palabra otra vez. Fue en septiembre que escuché otra conversación. Yo estaba en el pasillo, regresando del baño, cuando escuché la voz de Valdir en el teléfono en su oficina. La puerta estaba entreabierta. No puedo esperar 2 años. La situación se está volviendo insostenible. La muchacha está rebelde. En cualquier momento va a abrir la boca en la calle, va a arruinar mi reputación. Necesito resolver esto pronto. Pausa. Estaba escuchando a alguien del otro lado. Sí, yo sé que el dinero solo se libera cuando cumpla 25, pero prefiero perder el dinero que ir preso. Mi esposa está de acuerdo. Vamos a hacerlo la próxima semana. La próxima semana. Regresé corriendo a mi cuarto, cerré con seguro, me senté en la cama temblando. La próxima semana me iban a matar. La próxima semana. No iban ni siquiera a esperar que cumpliera 25 años. Prefirieron perder la herencia a correr el riesgo de que yo denunciara. Era octubre de 1970. Yo tenía 23 años y me quedaba menos de una semana de vida. Esa noche no dormí. Me quedé acostada, mirando el techo, pensando en todas las opciones. ¿Escapar a dónde? ¿Sin documentos, sin dinero, sin conocer a nadie fuera de esa casa? Valdir me iba a encontrar y cuando me encontrara... ¿Denunciar? Ya había intentado. La profesora Carmen había desaparecido. Valdir tenía poder, tenía dinero, tenía amigos en lugares altos. ¿Quién iba a creer a una muchacha de 23 años, hija de un hombre muerto hace 15 años, contra un empresario rico y respetado? Quedaba una opción, solo una, y era la más terrible de todas, pero era esa o morir. Me levanté de la cama, fui a la gaveta de mi escritorio, saqué una hoja de papel y una pluma y comencé a escribir. Escribí todo lo que había pasado desde mis 18 años, las noches de viernes, las amenazas, los intentos de escapar, la profesora que desapareció, la grabación que había hecho, el frasquito de veneno en la cocina. Escribí cada detalle, cada fecha que podía recordar. Eran 10 páginas de horror. Escondí esas hojas dentro de un libro de enfermería, en medio de otros libros en el librero. Si algo me pasaba, si moría, alguien eventualmente lo iba a encontrar. Alguien iba a saber la verdad. Pero no iba a morir, no si dependía de mí. Los días siguientes fueron de preparación silenciosa. Vigilaba cada movimiento en la casa. Prestaba atención a cada detalle. Mi madre estaba más animada, lo noté. Cantaba mientras arreglaba la casa. Valdir estaba más relajado. Ellos pensaban que tenían fecha marcada, que todo estaba resuelto. No lo estaba. Fue una tarde de tormenta de octubre de 1970 que todo llegó al límite absoluto. El cielo estaba oscuro desde temprano, truenos rasgando el silencio de esa casa maldita. Yo estaba en mi cuarto intentando leer un libro de enfermería, pero las palabras bailaban en la página. No podía concentrarme. Había algo en el aire, una tensión eléctrica, como si la tormenta de afuera fuera un presagio de lo que estaba por venir. La lluvia golpeaba fuerte en las ventanas.
El viento hacía que los árboles del jardín se doblaran, y yo ahí sentada en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho, porque yo sabía, en el fondo, sabía que era hoy. Bajé a la cocina a sacar agua, las piernas temblando. Mi madre y Valdir estaban en la sala conversando bajo. Pensaron que no iba a escuchar por la lluvia y los truenos, pero escuché cada palabra maldita. «Esta noche», dijo Valdir. Su voz era fría, decidida, sin ningún rastro de duda. Ya me cansé de esperar. Ella casi habló con esa profesora. Y si habla con otra persona, si habla con algún vecino, con alguien en la calle, no podemos arriesgar. ¿Pero y el dinero del seguro? La voz de mi madre tenía un toque de desesperación, pero no era desesperación por mí. Era desesperación por el dinero que iban a perder. Si ella muere ahora, perdemos todo. Más de 100,000 pesos, Valdir. Prefiero perder el dinero que ir preso, Sonia, y tú también deberías pensar en eso. Si ella nos denuncia, si abre la boca con la policía, vamos los dos al bote, tú como cómplice. ¿Entiendes? Silencio. Un silencio pesado, interrumpido solo por el ruido de la tormenta. Después, la voz de mi madre bajita, resignada. «Está bien, ¿cómo va a ser?» Me apoyé en la pared del pasillo, las piernas casi cediendo. Dios mío, era hoy, hoy mismo. Ya no era plan, era ejecución. «Hoy en la cena», continuó Valdir, «vas a hacer ese arroz a la mexicana que a ella le gusta, vas a poner esas pastillas en su vino, todos vamos a brindar, ella va a beber y en media hora, 40 minutos máximo, se acaba. Paro cardíaco fulminante. Conozco al doctor Morales, el médico forense. Me debe favores, va a firmar el acta como sobredosis depresiva. Muchacha de 23 años, encerrada en casa, estudiante de enfermería con acceso a medicamentos. Nadie va a sospechar de suicidio, va a ser perfecto. ¿Y si no bebe el vino? Vas a insistir, vas a decir que quieres hacer las paces, que quieres brindar por la familia, que quieres empezar de nuevo. Vas a llorar si es necesario. Haz esa escena tuya de madre arrepentida. Ella es tonta, siempre lo fue. Va a beber. ¿Tonta? Mi madre me llamó tonta. Tuve que ponerme la mano en la boca para no gritar. Subí las escaleras corriendo silenciosamente. Entré a mi cuarto, cerré con seguro y ahí me derrumbé. Caí al piso y lloré como nunca había llorado antes. Lloré por la niña de 8 años que perdió a su padre y nunca más supo lo que era amor verdadero. Lloré por la adolescente que fue traicionada por su propia madre, vendida como mercancía. Lloré por la mujer de 23 años que nunca vivió de verdad, que nunca conoció lo que era libertad, amor, paz. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que mi cuerpo estaba exhausto de tanto sollozar. Y entonces, en medio del llanto, en el fondo del pozo más oscuro, algo pasó. Una claridad vino cristalina, definitiva, helada. Yo no iba a morir esa noche. No les iba a dar ese gusto. No iba a dejar que borraran mi existencia como si nunca hubiera importado. Dejé de llorar. De repente, así, sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Me levanté del piso, fui al baño, me lavé la cara con agua helada. Me miré en el espejo. La persona que me miraba de vuelta ya no era la Luana asustada. Era alguien nuevo, alguien con ojos fríos, ojos de quien acababa de tomar la decisión más importante y más terrible de su vida. Si mi madre iba a servir veneno para mí, entonces ella iba a probar de su propia medicina, literalmente. No era asesinato, era legítima defensa, era supervivencia. O yo o ella y yo me elegí a mí. El resto de la tarde pasó en una velocidad extraña. Cada minuto parecía una eternidad y al mismo tiempo volaba. Yo andaba por la casa como un fantasma, observando todo. Mi madre en la cocina, preparando el arroz a la mexicana con una sonrisa en la cara. Valdir en la oficina haciendo llamadas. Los dos preparando mi asesinato con la naturalidad de quien planea una cena común. A las 6 de la tarde me fui a mi cuarto, me bañé, me puse ropa sencilla,
No me arreglé. ¿Para qué? ¿Para quién? Solo me amarré el cabello en una cola de caballo y me quedé mirando por la ventana la tormenta afuera. Los relámpagos iluminaban el cielo oscuro, los truenos hacían temblar la casa. Era como si el universo supiera que algo terrible iba a pasar. A las 7 de la noche escuché a mi madre llamándome. Luana, la cena. Su voz estaba alegre, demasiado falsa. Bajé las escaleras despacio. Cada escalón una decisión. A cada paso tenía la oportunidad de desistir, de intentar otra cosa, de escapar. ¿Pero a dónde? No tenía a dónde ir. No tenía a nadie. Era esto o nada. Llegué al comedor. La mesa estaba puesta. Mantel blanco, platos de porcelana, cubiertos de plata. En el centro una fuente humeante con arroz a la mexicana y 3 copas de vino tinto. 2 copas eran iguales. La tercera, la que estaba frente a mí, tenía un pequeño rayón en la base, imperceptible para quien no estuviera buscando. Pero yo estaba y lo vi. Esa era la copa envenenada. «Hola, hija», dijo mi madre con una sonrisa enorme, falsa, teatral. «Hice arroz a la mexicana hoy, como a ti te gusta, con azafrán y especias, y aparté un vino especial para que brindemos». «¿Brindar por qué?», pregunté, sentándome despacio en la silla. Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. «¿Por la familia?», dijo, sentándose también. Valdir ya estaba sentado leyendo el periódico, fingiendo desinterés. «Sé que hemos estado algo distantes últimamente, pero quiero hacer las paces. Quiero empezar de nuevo. Somos familia, ¿no? Es todo lo que tenemos. Familia, la palabra más hipócrita que he escuchado en mi vida». Observé las copas mientras mi madre servía el arroz. La copa rayada estaba frente a mí. Calculé cada segundo, cada movimiento que tendría que hacer. Valdir sirvió el arroz para todos. Mi madre se sentó, los 3 ahí, en una escena que parecía de película de suspenso, solo que era real, dolorosamente real. Y yo sabía que ese vino me iba a matar si lo bebía. Agarré mi tenedor, comencé a comer el arroz. Estaba bueno. Mi madre siempre supo cocinar. Lástima que no supiera amar. «¿Vamos a brindar?», dijo mi madre de repente, levantando su copa, la limpia. «Por nuestra familia, por el nuevo comienzo». Fue cuando el teléfono de la casa sonó allá en la sala, el timbre alto resonando. Él maldijo bajito, bufó irritado, se levantó de la silla y fue a contestar. Era algo urgente del trabajo, por lo visto. Estiró el cable del teléfono hasta poder salir a la terraza, cerró la puerta de vidrio y comenzó a gritar con alguien del otro lado de la línea. Mi madre aprovechó y se levantó también. «Olvidé la sal en la cocina», dijo dando la espalda. Volteó la espalda por no más de 10 segundos. 10 segundos que cambiaron todo. Mis manos actuaron solas, rápidas, precisas, entrenadas por semanas de visualización mental. Agarré la copa con el rayón que estaba frente a mí, la copa envenenada. Agarré la copa lisa que estaba frente a mi madre, la copa limpia. Las cambié rápido, silencioso. Puse la copa envenenada en el lugar de mi madre. Puse su copa limpia en mi lugar. Acomodé todo perfectamente. Nadie lo iba a notar. Nadie podía notarlo. Volví a comer el arroz como si nada hubiera pasado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo iban a escuchar, pero mantuve la cara seria, la mano firme. Mi madre regresó con la sal, la puso en la mesa, se sentó. Valdir regresó de la terraza, todavía refunfuñando sobre algo del trabajo. Se sentó también, agarró el tenedor y siguió comiendo. Nadie se dio cuenta de nada, nadie vio, nadie sabía que el destino acababa de ser reescrito. «Entonces», dijo mi madre, agarrando su copa, la copa que ahora contenía la muerte que ella misma preparó. «¿Vamos a brindar?». Agarré mi copa, la limpia, la segura. La levanté, mirando directo a sus ojos. Mis ojos secos, fríos, llenos de una calma mortal. «Por la justicia, mamá». Ella frunció el ceño por un segundo, sin entender el tono de mi voz,
sin entender por qué dije justicia y no familia. Pero sonrió, esa sonrisa falsa y cruel de quien piensa que ganó y bebió. Bebió el vino todo de un trago, con placer, con satisfacción, pensando que estaba bebiendo su victoria, el asesinato perfecto de la hija inconveniente. Yo solo mojé los labios en mi copa. Baldir bebió la mitad de la suya, distraído con los pensamientos sobre el trabajo. Y entonces esperamos. Comencé a comer el arroz. Cada bocado era mecánico. No sentía sabor de nada. Solo esperaba. Contaba mentalmente, segundo por segundo. 5 minutos pasaron. Mi madre estaba normal, comiendo, conversando sobre algo banal al que ni presté atención. 8 minutos. Comenzó a sudar. Se llevó la mano a la frente. ¿Está haciendo calor aquí o soy solo yo? ¿Eres solo tú?, dijo Baldir, apenas mirándola, concentrado en el plato. 10 minutos. Mi madre soltó el tenedor. Se pasó la mano por la cara. Me estoy sintiendo extraña. Debe ser la bebida, dijo Baldir. Bebiste muy rápido. 12 minutos. Se llevó la mano al pecho. Sus ojos se abrieron como platos. Comenzó a respirar rápido, jadeante. Baldir, mi corazón. La voz salió débil, ahogada, aterrorizada. Él la miró irritado. Ya deja el drama, Sonia. Siempre haces eso. Andas inventando enfermedades. Pero no era drama. Era la muerte tocando a la puerta. Intentó levantarse y las piernas no la sostuvieron. Cayó de la silla. El cuerpo golpeó el piso con un golpe seco, terrible. La copa de vino rodó por el piso, derramando las últimas gotas rojas. Comenzó a temblar, convulsionar, a echar espuma por la boca. Baldir se levantó de un salto, derribando su propia silla. «Sonia, Sonia». Se arrodilló a su lado, aterrorizado, sin entender lo que estaba pasando. Yo me quedé sentada, quieta, fría, viendo. Mi madre me miró del piso, los ojos desorbitados, llenos de terror, y vi el momento exacto. Vi cuando entendió, cuando se dio cuenta de que había bebido su propio veneno, que la hija tonta había volteado el juego, que había sido más lista. Vi el horror en sus ojos, el horror de darse cuenta de que iba a morir por su propia mano. Me levanté despacio, caminé hasta donde estaba, me arrodillé a su lado mientras Baldir gritaba en el teléfono pidiendo ambulancia. Acerqué mi boca al oído de mi madre moribunda y susurré solo para que ella escuchara. Te vi poner el polvo. Solo te devolví el regalo. Intentó hablar. La boca se abrió, intentó formar palabras, pero no salió sonido, solo un gorgoteo horrible. Sus manos se contrajeron, intentando agarrarme, pero no tenían fuerza. Y entonces sus ojos dejaron de moverse. Quedaron fijos, vacíos. Mi madre murió ahí en el piso de su propio comedor, envenenada por el veneno que ella misma preparó para mí. La ambulancia llegó en 15 minutos. Parecieron una eternidad. Baldir estaba histérico, gritando, intentando hacer masaje cardíaco, sin saber bien cómo, los movimientos torpes y desesperados. Yo me había alejado. Estaba sentada en el sofá mirando, solo mirando, en shock, aparentemente, pero por dentro, una calma extraña. Los paramédicos entraron corriendo, abrieron la maleta de equipos, revisaron los signos vitales, intentaron reanimación, bombearon su pecho, pusieron oxígeno, hicieron de todo, pero era inútil. Esa cantidad de medicamento había destruido su corazón en minutos. No había vuelta atrás. Lo lamento, dijo uno de los paramédicos, mirando el reloj. Hora del deceso, 19:47. Baldir cayó de rodillas al piso, las manos en la cabeza. Estaba llorando o fingiendo llorar, no sabía decir. Con él siempre era difícil saber qué era real y qué era teatro. Los policías llegaron poco después. 2 oficiales uniformados, con esa cara de quien ya vio muchas cosas, pero todavía se sorprende con ciertas muertes. Entraron, miraron el cuerpo en el piso, me miraron a mí, miraron a Baldir. «¿Qué pasó aquí?», preguntó el policía más viejo, sacando una libreta del bolsillo. Fue cuando Baldir explotó, se levantó del piso de un salto, me apuntó con el dedo,
los ojos inyectados de rabia y pánico. Fue ella, fue mi hijastra. Ella mató a su madre, estoy seguro. Ella puso algo en el vino de Sonia. Los dos policías me miraron. Yo estaba sentada en el sofá, quieta, con las manos en el regazo. Tranquila, demasiado tranquila para alguien que acababa de perder a su madre. Probablemente pensaron, pero yo había ensayado esa calma. Me había preparado mentalmente para este momento durante días. «Señorita», dijo el policía más viejo, acercándose despacio, «¿puede contarnos qué pasó?» Respiré hondo. Lo miré y conté la verdad, parte de ella, al menos la parte que importaba. Estábamos cenando, comencé, la voz saliendo firme, pero baja, como si estuviera traumatizada. Mi madre hizo arroz a la mexicana, sirvió vino, dijo que quería brindar por la familia, dijo que quería hacer las paces conmigo, que habíamos estado distantes. Ella bebió su vino muy rápido, de un solo trago. Después de algunos minutos, comenzó a sentirse mal. Pensamos que era la bebida que había tomado muy rápido, pero luego se desplomó. Creo que le dio un paro cardíaco. ¿Ella ya tenía problemas del corazón?, preguntó el policía, anotando. No que yo sepa, nunca se quejó de nada. Mentira, gritó Valdir. Ella está mintiendo. Ella puso algo en el vino de su madre. Estoy seguro. Ella mató a Sonia. El policía se volteó hacia Valdir. ¿Usted la vio poniendo algo? No, pero sé que fue ella. ¿Quién más sería? ¿Tiene alguna prueba? Valdir abrió la boca, la cerró. No tenía prueba de nada, porque no había nada que probar. La copa envenenada había sido preparada por ellos mismos. Fue cuando llegó la peritaje. 2 peritos con maletas y equipos comenzaron a examinar todo. Fotografiaron el cuerpo, fotografiaron la mesa del comedor, fotografiaron las copas, recogieron las copas de vino en bolsas plásticas de evidencia, recogieron los platos, los cubiertos y entonces fueron a la cocina. Vi cuando uno de ellos abrió la alacena, sacó los frascos de especias y encontró un frasquito pequeño de vidrio con un polvo blanco dentro. «Encontré algo aquí», llamó al otro perito. «Parece medicamento triturado». Trajeron el frasquito a la sala. Se lo mostraron a los policías. «¿De qué es esto?», preguntó el policía, mirándome a mí y después a Valdir. Valdir palideció, se puso blanco como papel. Vi la sangre huir de su cara. Me levanté despacio del sofá, caminé hasta donde estaban y dije con voz firme, clara: «Es medicina para el corazón. Las pastillas que él toma». Apunté a Valdir. «Él tiene presión alta. Toma pastillas azules todos los días. Esas son las pastillas trituradas». Silencio. Un silencio pesado, sofocante. Mi madre estaba preparando eso. Continué. Metí la mano en el bolsillo del pantalón y saqué la grabadora portátil, el pequeño aparato que tenía la grabación. Grabé una conversación de ellos hace algunas semanas. Estaban planeando hacerme daño. Voy a entregarles esta cinta a la policía, si quieren escucharla. Valdir intentó abalanzarse sobre mí, pero los 2 policías lo sujetaron por los brazos. «No puedes probar nada. Ese audio es falso, fue manipulado, es montaje». «¿Podemos hacer peritaje técnico?», dijo el policía tomando la grabadora de mi mano con cuidado. «Si es auténtico, va a aparecer y si fue manipulado, también va a aparecer». Pusieron el audio para reproducirlo ahí mismo en la grabadora en volumen alto. Todo mundo escuchó. Los policías, los peritos, Valdir, que intentaba debatirse. La voz de mi madre cristalina, clara. «Aguanta un poco más, amor. Faltan solo 2 años para que liberen el seguro. Si ella desaparece ahora, perdemos el dinero. Sigue jugando con ella para que se quede mansita. Yo te garantizo que no habla nada». Y su voz: «La muchacha se está poniendo vieja, Sonia. Va a querer noviar, va a abrir la boca». Los rostros de los policías cambiaron de desconfianza hacia mí a horror dirigido a Valdir. Uno de ellos sacó el radio y llamó refuerzos. «Señor», dijo el policía más viejo, volteándose hacia Valdir, «va a tener que venir con nosotros a la delegación. Tenemos varias preguntas que hacerle». Yo no hice nada. Yo no maté a nadie. Fue ella.
Fue Luana. Las huellas van a decir quién preparó el veneno, dijo el perito, sosteniendo el frasquito con guantes. Vamos a llevar esto al laboratorio. Si las huellas de la señorita están aquí, ella va a ser arrestada. Si no están, bueno, vamos a ver quién va a ser arrestado. Se llevaron a Valdir esposado. Él gritaba, pateaba, amenazaba con demandar a todo mundo, pero se fue. Se llevaron el cuerpo de mi madre en una camilla cubierto con sábana blanca. Se llevaron todas las evidencias. Y yo me fui a la delegación también, pero como testigo, no como sospechosa. No todavía. Los días siguientes fueron un borrón, interrogatorios, preguntas, más preguntas. Cuente de nuevo lo que pasó. ¿Por qué grabó esa conversación? ¿Cuándo descubrió el frasquito? ¿Su madre ya había intentado hacerle daño antes? Conté todo. Bueno, casi todo. Conté sobre los 5 años de infierno silencioso desde que cumplí 18. Sobre las amenazas, sobre el control, sobre la profesora que desapareció cuando intenté pedir ayuda, sobre la grabación que hice cuando sospeché que algo estaba mal, sobre el día que vi a mi madre preparando el polvo en la cocina. ¿Y por qué no buscó a la policía antes?, preguntó el delegado. Porque él tiene amigos en todos lados, respondí. Porque es rico, influyente, porque mi propia madre estaba de su lado. ¿Contra quién iba a denunciar? ¿A los dos? ¿Quién me iba a creer? Pidieron examen de lesiones. Acepté. Tenía marcas, tenía evidencias de violencia antigua y reciente. Los médicos fotografiaron todo, documentaron todo. Quedó registrado. El peritaje del frasquito tardó 3 días. 3 días de angustia esperando. Pero cuando salió el resultado, fue exactamente lo que sabía que sería. Las huellas en el frasco eran exclusivamente de mi madre. Ninguna mía, ninguna de Valdir, solo de ella, porque ella misma había triturado las pastillas. Ella misma había preparado el veneno. El peritaje del audio también confirmó. Era auténtico. No tenía señales de manipulación o edición. Era su voz, diciendo esas cosas horribles, planeando mi muerte. El informe toxicológico del cuerpo de mi madre fue conclusivo. Sobredosis masiva de medicamento cardíaco. Sonia Regina murió de paro cardíaco, causado por ingestión excesiva del mismo medicamento que estaba en el frasquito encontrado en la cocina, el frasquito con sus huellas. ¿Y sobre la muerte de su madre?, preguntó el delegado en una de las últimas sesiones de interrogatorio. ¿Cómo cree que pasó? Lo miré a los ojos, lo miré firme, directo. Mi madre preparó veneno para matarme, lo puso en el vino que planeaba servirme, pero ella bebió el vino equivocado. Tal vez fue remordimiento de último momento y decidió suicidarse. Tal vez cambió las copas sin querer y se confundió. Tal vez fue Dios haciendo justicia. No lo sé. Lo que sé es que las huellas en el frasco son de ella. El veneno fue preparado por ella y ella murió por el veneno que ella misma hizo. Yo no la maté. Fue su propia maldad la que la mató. No era mentira. No, técnicamente. Las huellas eran de ella. Ella preparó el veneno. Ella murió por su veneno. Yo solo redirigí el destino. Valdir fue arrestado preventivamente. Las acusaciones eran graves: amenazas, privación ilegal de la libertad, coerción, abuso y complicidad en intento de asesinato. El audio que grabé fue la prueba principal. Intentó alegar inocencia, intentó decir que todo era mentira que yo había inventado, pero no había forma de negar su propia voz. No había forma de explicar el frasquito de veneno en la cocina. No había forma de justificar mi examen de lesiones. El juicio pasó 8 meses después, en junio de 1971. Valdir fue condenado, no recuerdo exactamente cuántos años. Creo que fueron 15, tal vez 18 años de prisión. Sé que fue suficiente para que nunca más me tocara. Sobre la muerte de mi madre, el caso fue archivado como suicidio. La propia víctima preparó el veneno. La propia víctima ingirió el veneno. Las únicas huellas eran de ella. Suicidio por remordimiento, concluyó el juez,
o accidente fatal durante intento de asesinato de su propia hija. De cualquier forma, muerte por sus propias manos. Fui inocentada de cualquier crimen. La casa en Guadalajara, los bienes, el dinero, todo quedó en investigación durante meses. Pero al final, con la muerte de mi madre y el arresto de Valdir como criminal condenado, yo era la única heredera legal. La casa enorme en el fraccionamiento cerrado, los carros, las joyas, las cuentas bancarias, todo. Y claro, el seguro de vida de mi padre, que se liberó automáticamente cuando cumplí 25 años en 1972. Pero ¿saben qué hice, mis queridos? Vendí todo. Cada mueble, cada cuadro, cada joya, cada pedazo de esa vida maldita. No quería nada que me recordara a ellos, nada de esa casa, nada de ese dinero sucio. Agarré solo lo suficiente para terminar mi carrera de enfermería y empezar de nuevo en otro lugar. El resto lo doné. Lo doné a instituciones de caridad, a refugios de mujeres víctimas de violencia, a orfanatos, que ese dinero hiciera bien a alguien, ya que solo me había hecho mal a mí. Y entonces me fui de Guadalajara. Tomé un camión una mañana de agosto de 1971, con apenas una maleta y un corazón determinado a nunca más mirar atrás. Me fui a Aguascalientes, una ciudad más pequeña, más tranquila, en el centro de México, un lugar donde nadie me conocía, donde nadie sabía de la muchacha de 23 años que había sobrevivido a la madre que intentó matarla. Compré una casita sencilla de adobe, con patio pequeño, muy lejos de ese fraccionamiento de lujo, y juré para mí misma que nunca más iba a dejar que nadie me controlara, nunca más iba a ser víctima, nunca más iba a tener miedo. La libertad, mis queridos, no tiene precio. Y yo había pagado el precio más alto posible por ella. Hoy, mis queridos, como dije al principio, vivo aquí en Aguascalientes, en una paz que nunca imaginé que fuera posible. Mi casita pequeña, mi cocina con olor a cocoles de piloncillo, mi patio con bugambilias. Es poco, pero es mío, es conquistado, es libre. Trabajé como enfermera durante muchos años. Me gradué en 1972, un año después de esa noche terrible, y trabajé en hospitales, centros de salud, cuidando gente. Siempre me gustó cuidar. Creo que después de tanto ser lastimada, quería curar a otros. Quería que mi historia de dolor se transformara en sanación para otras personas. Trabajé hasta jubilarme a los 65 años. Fueron 40 años de profesión, 40 años ayudando a personas, 40 años haciendo diferencia. Me casé una vez, sí. Conocí a Ademir en 1975, en un centro de salud donde yo trabajaba. Él era camionero, había ido a hacerse un examen de rutina. Hombre sencillo, piel morena de tanto sol de la carretera, manos callosas de tanto manejar. Nada de lujo, nada de riqueza, nada de promesas grandiosas. Pero era honesto, era gentil, era bueno. Me tomó más de un año aceptar salir con él. Tenía miedo, ¿saben? Miedo de los hombres, miedo de entregarme, miedo de sufrir de nuevo. Pero él fue paciente, respetó mi tiempo, respetó mi espacio, respetó mis cicatrices, las visibles y las invisibles. Vivimos 30 años juntos. 30 años de paz, de respeto, de compañerismo verdadero. Él falleció de cáncer en 2005, y cuando se fue, lloré de verdad. No como lloré por mi padre. Lloré diferente. Lloré por perder a alguien que me hizo creer que el amor verdadero existe, que los hombres buenos existen, que la felicidad es posible después del infierno. Él me dejó 2 hijos maravillosos. Miguel, que nació en 1977, y Fernanda, que nació en 1980. Y ellos me dieron 2 nietecitos, que son la luz de mi vida, Arturo de 7 años e Isabela de 5. Mi rutina hoy es sencilla y repetitiva, pero es mía. Despierto temprano a las 6 de la mañana, hago mi café bien calentito con leche, como el pan con mantequilla casera que la vecina doña Lourdes hace y cambia conmigo por cocoles de piloncillo. Después voy a la cocina a preparar los cocoles. Es un trabajito que me da alegría, ¿saben? Cada cocol que hago es hecho con cariño, con atención, con amor. Los clientes ya me conocen.
Algunos hasta me llaman Doña Luana de la Felicidad, porque dicen que mis cocoles traen suerte, que quien los come se queda de buen humor todo el día. Los sábados voy al tianguis del barrio bien tempranito, a las 7 de la mañana. Armo mi puestecito de madera, pongo un mantel de encaje blanco que me regaló la señora Guadalupe y expongo mis cocoles en canastas forradas con servilletas de colores. Vendo todo siempre. El dinerito que entra es poco, unos 200, 300 pesos por sábado. Pero es digno, es honesto, es mío. Y sobra para comprar regalitos para los nietos cuando vienen a visitarme los domingos. Mis hijos viven aquí cerca. Miguel vive en Querétaro, trabaja en una empresa de logística. Fernanda vive en la Ciudad de México. Sí, ella vive en una ciudad grande como donde viví mi infierno. Pero es diferente ahora. Ella tiene su vida. Es maestra de escuela pública. Vienen a verme al menos 2 veces al mes. Siempre traen a los pequeños. Cuando llegan, la casa se llena de vida, de risas, de ruido bueno. Mis nietecitos, Arturo e Isabela, corren por el patio, se suben a las bugambilias, me piden que haga pastel, me preguntan 1000 cosas. Abue, ¿por qué el cielo es azul? Abue, ¿dónde está el abuelo? Abue, cuéntame una historia. Y cuento. Cuento historias de Blancanieves, del Patito Feo, de Caperucita Roja. Nunca cuento mi propia historia. Son muy pequeños y algunas historias no son para niños. Tal vez un día, cuando crezcan, cuando sean adultos, se las cuente. O tal vez no. Tal vez algunas historias deben morir con uno. Porque, ¿saben? Después de todo lo que pasé, tener esta paz es un milagro. Es una victoria diaria. A veces, cuando estoy sola aquí en la cocina de noche, moviendo el piloncillo de los cocoles, miro alrededor y pienso, valió la pena. Cada cicatriz valió la pena para llegar aquí. No pienso mucho en el pasado, me empeño en no pensar. No me gusta estar rumiando, estar revolviendo heridas que ya sanaron. Pero a veces, cuando veo noticias de gente pasando por situaciones parecidas a la mía, mujer siendo abusada, niña siendo manipulada, gente siendo controlada dentro de su propia casa, mi corazón se aprieta y pienso, Dios mío, necesito contar mi historia. Tiene que haber alguien que escuche y sepa que existe salida. Porque existe, ¿vieron? Existe salida. Puede no ser fácil, puede no ser bonita, puede no ser como uno imaginó, pero existe. Siempre existe. Estoy agradecida por cada día que despierto y veo el sol salir por la ventana de mi cuartito. Agradecida por mis hijos que me aman de verdad, que no saben ni la mitad de lo que pasé, pero me aman de todas formas. Agradecida por los nietecitos que llenan mi casa de alegría y me hacen creer que el futuro puede ser mejor. Agradecida por la salud que todavía tengo a los 78 años. Piernas que todavía me llevan al tianguis todos los sábados, manos que todavía pueden hacer cocoles de piloncillo. Agradecida por esta ciudadcita que me acogió sin preguntar de dónde venía, sin juzgar, sin exigir explicaciones. Agradecida por poder hacer mis cocoles y ver la sonrisa de las personas cuando los prueban. Porque estos cocoles, mis queridos, llevan más que piloncillo y canela. Llevan la historia de una mujer que sobrevivió, que luchó, que venció. Es una vida sencilla, pero es una vida mía, mía de verdad. Y nadie nunca más me va a quitar eso. Mis queridos, si llegaron hasta aquí escuchando la historia de esta abuelita, muchas gracias. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Sé que fue pesado, sé que fue difícil, pero necesitaba ser contado. Porque historias como la mía no deben ser escondidas, deben ser gritadas para que otras personas sepan que no están solas. Y si tú que me estás escuchando ahora estás pasando por algo parecido, si hay alguien en tu casa que te lastima, que te controla, que te amenaza, que usa tu amor en tu contra, por favor, escúchame. No estás sola, no estás loca, no mereces eso. Nunca lo mereciste. Muchas veces el monstruo no está en la calle, escondido en la oscuridad, está dentro de casa, se sienta en la mesa de la cena contigo, usa la cara de quien debería protegerte. Y eso, mis queridos, es la peor traición de todas.
Porque cuando la violencia viene de quien amas, de quien confías, ya no sabes en